Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy salimos del estudio y nos vinimos hasta Álamo Dental Studio porque vamos a tener un programa práctico en la parte odontológica. Justamente el odontólogo Adrián Páez es quien nos recibe en esta oportunidad para conversar sobre la consulta y además las revisiones que tenemos que tener cada paciente. Gracias por acompañarnos y recibirnos. Gracias Daniela, a ti y a todos por la invitación. Para nosotros es un honor recibirte en casa para conversar acerca de un tema bastante importante, puesto que muchos pacientes desean realizarse un diseño de sonrisa sin olvidar que cada boca es un mundo en particular. Y allí es donde radica la valoración o la importancia que tiene la consulta diagnóstica para poder descubrir el estado de salud bucal de cada paciente, para que de esta forma podamos dar luego paso a la realización de todos estos procedimientos estéticos. Por supuesto, la revisión siempre va a ser fundamental y además cada primera consulta debe tener también una evaluación para conocer esa estructura bucal, porque no solamente son los dientes lo que se van a ver, no solamente si tenemos o no tenemos caries, sino cómo está toda nuestra boca. Y justamente en consultorio tenemos también un paciente, el doctor Adrián, que nos va a ayudar también a ver cómo es este procedimiento, porque es que a veces le tenemos como que ese miedo al odontólogo y a veces es un poco infundado, ¿no? Porque la tecnología ha cambiado, los procedimientos también y además, bueno, la técnica, y si tenemos alguna duda podemos hacerla mucho antes de comenzar. Vamos a ver de una manera práctica también lo que es la revisión bucal. ¿Cómo se prepara? Claro que sí. Bueno, fíjate, aquí en Álamo Dental Studio tenemos un protocolo bastante particular. Antes de que el paciente esté sentado en el sillón, ya hemos realizado una valoración, un llenado de historia clínica, discutimos con el paciente sus antecedentes médicos odontológicos. Resulta de vital importancia conocer un poquito más a ese paciente, ¿no? Sí. Conocer también aquellos antecedentes médicos que tienen, porque muchas veces las enfermedades o las patologías de base traen repercusiones en cavidad bucal y esto nos ayuda a nosotros a conocer o hacer diagnósticos presuntivos, acerca del posible estado de salud bucal que podemos encontrarnos. Así como también muchas de las enfermedades que pueden estar presentes en boca no son más que el reflejo de situaciones que ocurren en nuestro interior, incluso desde la ingesta de medicamentos también. Una vez que hemos culminado ese llenado de historia clínica y esa discusión, realizamos un protocolo de fotografía del paciente. Estas fotos no solamente nos sirven para ilustrar, de una forma más gráfica y para guiar la consulta con nuestro paciente, sino también para tener una documentación pertinente, de manera tal de que podamos realizar a futuro una planificación del trabajo que se vaya a realizar. Sí, vemos todo esto y esto que nos nombra el doctor es importante porque a veces usted dirá, porque yo tengo que decir si mi padre o mi madre es diabético y todo esto va a ser importante y además si usted lo es, porque el tratamiento de un paciente diabético odontológicamente también es distinto si tomamos algún tipo de medicamento que nos haga sangrar un poco más. Así es. Todo esto va a ser fundamental. Todo lo tenemos que llenar y sinceramente. Así es que fíjate, la importancia de conocer estos antecedentes médicos radica en el hecho de que cada paciente se debe abordar de forma particular y por esta razón los procedimientos e incluso los materiales que vamos a utilizar con cada paciente es de forma particular. A mí me da mucha risa y qué bueno que traje esto a colación, porque comúnmente solemos ver a través de las redes sociales aquellos pacientes que piden presupuestos como si los procedimientos odontológicos fueran estandarizados y la verdad es que no. Cada paciente tiene una necesidad particular, partiendo precisamente incluso de sus antecedentes médicos, como bien lo has dicho. Sí, vamos a ver también entonces de una forma práctica. También está el asistente de nuestro especialista que nos va a ayudar a facilitar cada una de las herramientas necesarias al paciente para hacer una revisión. Doc, ¿le parece si comenzamos? Claro que sí, vamos a iniciar. Vamos a ver, en este momento vamos a preparar todo para poder ilustrarles también lo que es la revisión. El odontólogo en este momento, va a utilizar todos los mecanismos de asepsia, antisepsia, su tapaboca, sus guantes que son fundamentales para la manipulación del paciente, todas las herramientas que han sido previamente esterilizadas para cada uno de ellos. Esto es sumamente importante, además, tener un ambiente en donde se sientan cómodos, tranquilos y seguros cada uno de los pacientes que van hacia el odontólogo y que, antes se decía que por lo menos una vez al año teníamos que visitar al especialista en salud bucal, pero ahora dicen que cada 6 meses. Ya vamos a comenzar. ¿Nos puede ir explicando más o menos paso a paso lo que va a ir haciendo? Claro que sí, Daniela. Ya estamos listos. Vamos a comenzar en este momento a realizar una valoración clínica, en donde vamos a proceder a diagnosticar posibles enfermedades o patologías que puedan tener los pacientes.
Desde una valoración odontológica particular en cada uno de los dientes para ver si hay presencia de lesiones de caries, restauraciones en resina o amalgamas que puedan estar desalojadas o en mal estado. Evaluar también la salud periodontal, es decir, las encías, ver si hay presencia de enfermedades periodontales o de signos clínicos de inflamación, como sangrado, enrojecimiento, aumento de tamaño. Nosotros también valoramos incluso la oclusión de los pacientes, la mordida del paciente, muerde por favor, ya que es importante conocer o ver la posición dental antes de realizar particularmente cualquier procedimiento estético, ya que los trabajos estéticos pueden de alguna manera desalojarse si no se encuentran los dientes articulados de la manera correcta. En el caso de nuestro paciente, es un paciente que ha pasado por una fase de ortodoncia previa, ¿okay? Por lo que el escenario clínico es bastante favorable para proceder a realizar posteriormente un diseño de sonrisa. Evaluamos también dentro el estado de salud de los carrillos, las mejillas. Alza la lengua, vemos el estado de salud de su boca, que no haya presencia de ningún tipo de patologías o alteraciones en los tejidos. ¿Okay? Vemos paladar. Y algo importante, Daniela, es que nos encargamos también de hacer una pequeña valoración a nivel de la articulación temporomandibular. Hoy en día la gran mayoría de los pacientes se ven sometidos, muerde fuerte, se ven sometidos, abre, a altos niveles de estrés, en donde el ATM y los músculos de la masticación son los que de alguna manera cierran, tienden a verse afectados, ¿ok? Porque comenzamos a tener hipertrofia de los músculos e incluso ruidos a nivel articulares. Sí, justamente nosotros en la próxima parte estaremos también viendo cómo afecta todo lo que sería el bruxismo y también no tener armonía en la parte orofacial para poder tener a un paciente saludable y también funcional. Porque cuando tenemos dolores, malestares o incomodidad también nos puede afectar directamente. Justamente el doctor va a continuar con la evaluación, nosotros nos vamos a ir a una pausa. A regreso nos acompaña otra de las especialistas de la casa para que nos ayude a entender un poco más sobre el uso de la férula y también el uso de toxina botulínica para el bruxismo. Así que no sea parte de la programación, nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJSala. Volvemos.